Dicen que el silencio es oro, pero en el amor, el silencio puede ser un arma de seducción más poderosa que las palabras. ¿Alguna vez te ha pasado que, cuando alguien deja de contestarte, de repente empiezas a pensar en esa persona más de lo normal? O peor aún, cuando alguien se aleja sin razón aparente, de pronto tu mente se llena de preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué dejó de hablarme? ¿Será que ya no le gusto? Déjame decirte algo, eso no es casualidad. Es un mecanismo psicológico que juega con la incertidumbre y la atracción. Desde pequeños nos enseñan que la comunicación es clave en una relación. Nos dicen que hablar claro, expresar sentimientos y no ocultar nada es la mejor manera de conectar con alguien. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, en realidad, decir menos y dejar espacio para el misterio puede hacer que alguien piense en ti obsesivamente? Suena contradictorio, pero es completamente real. La mente humana odia los vacíos de información. Cuando algo no está claro, el cerebro trabaja horas extras para tratar de entenderlo, y ahí es donde entra el poder del silencio. Mira, esto es algo que han usado los grandes conquistadores desde tiempos inmemoriales. Los mejores seductores y seductoras no son los que siempre están disponibles, ni los que hablan sin parar. Son aquellos que saben cuándo callar, cuándo retirarse y cuándo dejar que el otro se quede preguntándose: ¿en qué estará pensando? Y no estamos hablando de manipulación, sino de entender una regla básica del deseo humano. Queremos lo que no podemos tener del todo. Imagina esto: conoces a alguien y desde el primer momento todo fluye. Se ríen, se cuentan cosas, hay química. Pero en lugar de escribirle al día siguiente como haría cualquiera, decides esperar. Pasan las horas, esa persona revisa su celular, entra a tus redes, ve tu última conexión y nada. No hay mensaje tuyo. ¿Qué crees que va a pasar? Exacto. Empezará a preguntarse por qué. Y esa simple pregunta, ese pequeño vacío de información, se convierte en un imán mental. Aquí es donde entra en juego la clave del silencio. No se trata de ignorar porque sí, sino de hacer que tu ausencia tenga impacto. Si siempre estás ahí, disponible al instante, nunca permites que el otro se dé cuenta de cuánto disfruta tu presencia. Pero cuando dejas un espacio vacío, cuando te retiras estratégicamente, ahí es donde creas un efecto de atracción poderosa. Y no es solo una cuestión de intuición. Hay estudios psicológicos que respaldan esto. Uno de los más famosos es el efecto Zeigarnik, que explica por qué las personas recuerdan mejor las cosas que quedaron inconclusas. Aplicado a la atracción, significa que si dejas una conversación a medias, si generas un poco de incertidumbre sin exagerar, la otra persona sentirá una necesidad casi inconsciente de volver a ti para cerrar el ciclo. Ahora, antes de que pienses que esto significa desaparecer por completo y jugar a ser un fantasma, déjame aclararte algo. El silencio es una herramienta, no una excusa para actuar con desinterés genuino. La clave está en saber cuándo aplicarlo y cuándo volver a aparecer, para mantener el balance perfecto entre el deseo y la cercanía. Ahora que entiendes el poder del silencio, hablemos de cómo aplicarlo de forma efectiva sin parecer desinteresado o jugar con los sentimientos de alguien, porque sí, hay una línea muy delgada entre ser una persona intrigante y simplemente desaparecer como si no te importara nada. Piensa en esto: si alguien te interesa de verdad, lo último que quieres es que esa persona te perciba como alguien que no tiene emociones o que solo juega con los demás. La clave está en dosificar tu presencia de manera estratégica. Es como una canción bien compuesta. No todo es melodía constante. También hay pausas, silencios que hacen que la música tenga más impacto. Aquí te dejo 3 formas en las que puedes usar el silencio para aumentar la atracción sin caer en extremos. 1. La regla del corte inesperado. Imagina que estás teniendo una conversación muy interesante con alguien que te gusta. Todo fluye, hay química, risas, y parece que la charla podría durar horas. Lo que la mayoría haría sería seguir hablando hasta que la conversación naturalmente se apague. Pero ahí está el truco. En lugar de esperar a que la conversación muera por sí sola, termínala tú cuando aún está en su punto más alto. Por ejemplo, si están intercambiando mensajes y todo va increíblemente bien, di algo como: me encanta hablar contigo, pero tengo que irme. Seguimos luego. ¿Ves lo que hiciste ahí? Dejaste la conversación en alto, sin desgastarla. Esa persona se queda con ganas de más porque la charla no murió de manera aburrida. En cambio, cortaste en el mejor momento, dejando un vacío que la otra persona querrá llenar más tarde. 2. No siempre respondas al instante. Esto no significa que tengas que ignorar los mensajes o hacer esperar a alguien por horas solo para verte misterioso. Pero sí significa que no debes ser predecible.
Si cada vez que alguien te escribe respondes en menos de un minuto, se pierde ese factor de incertidumbre. En cambio, si a veces respondes rápido y otras veces tardas un poco más, creas un ritmo más natural que hace que la otra persona no te dé por sentado. Esto es clave porque los estudios han demostrado que el cerebro humano libera más dopamina cuando la recompensa es incierta. Es el mismo principio que hace que los juegos de azar sean tan adictivos. Si alguien sabe que siempre vas a responder de inmediato, deja de ser emocionante. Pero si a veces respondes al instante y otras veces tardas un poco más, mantienes a la otra persona en un estado de expectativa, aumentando la atracción. Tercero, usa el silencio en persona. El silencio no solo funciona en mensajes, sino también cara a cara. Si siempre llenas los espacios vacíos con palabras, pierdes la oportunidad de hacer que el otro se involucre más en la conversación. En cambio, cuando haces una pausa, cuando dejas que haya un pequeño espacio de silencio después de decir algo interesante, generas un ambiente de mayor conexión y tensión. Por ejemplo, si estás en una cita y alguien te pregunta, ¿qué te gusta en una persona? En lugar de responder de inmediato, haz una pequeña pausa. Mírale a los ojos, sonríe sutilmente y luego responde con calma. Esa pausa genera expectativa y hace que lo que digas después tenga más peso. Ahora que entiendes cómo aplicar el silencio estratégicamente, hablemos de las reacciones que puede generar en la otra persona y cómo manejar cada situación para que este método juegue siempre a tu favor. Porque sí, hay veces en las que el silencio puede incomodar o incluso hacer que alguien pierda interés. Pero si lo usas bien, eso no pasará. ¿Qué pasa cuando la otra persona se da cuenta de tu estrategia? Aquí está lo interesante. Cuando alguien empieza a notar que no siempre estás disponible, que no respondes de inmediato o que cortas las conversaciones en el punto más alto, puede reaccionar de distintas formas. Algunas personas se sentirán más intrigadas y querrán acercarse más. Otras podrían ponerse a la defensiva y actuar como si no les importara, cuando en realidad sí lo hace. Y un grupo más pequeño puede decidir alejarse porque interpretan tu silencio como falta de interés. Entonces, ¿qué hacer? La clave está en leer las señales. Si notas que alguien responde con más entusiasmo cada vez que te alejas un poco, vas por buen camino. Pero si ves que esa persona también empieza a distanciarse demasiado, ahí es cuando puedes hacer un pequeño ajuste. En lugar de mantener el silencio por tanto tiempo, da pequeñas señales de interés. Un like, un comentario corto o una reacción a sus historias puede ser suficiente para recordar que sigues ahí sin perder el misterio. El silencio como prueba de compatibilidad. Algo poderoso que muchas personas no consideran es que el silencio también ayuda a medir la compatibilidad con alguien. Si tienes que esforzarte demasiado para generar tensión, o si la otra persona no responde bien a estos juegos sutiles de atracción, puede que simplemente no haya química real. Piensa en esto. Las conexiones más fuertes no necesitan comunicación constante. Si alguien realmente está interesado en ti, no se va a alejar solo porque no le respondiste en 5 minutos. De hecho, hay estudios que demuestran que las relaciones más sanas tienen momentos de silencio cómodos. Si puedes estar con alguien sin la necesidad de llenar cada espacio con palabras, eso es una señal de que hay una conexión real más allá de la superficialidad. ¿Cómo usar el silencio para aumentar el deseo? Ahora, aquí viene una de las partes más poderosas. ¿Cómo hacer que alguien te desee aún más con el silencio? El deseo no se crea con palabras vacías ni con mensajes constantes. El deseo crece cuando hay un balance entre presencia y ausencia, entre cercanía y distancia. Aquí hay una técnica que puedes usar cuando sientas que la otra persona está perdiendo interés. Desaparece un poco y luego reaparece con algo impactante. Ejemplo. Si antes solías escribirle todos los días y notas que la energía ha bajado, deja de escribirle por un tiempo. Pero cuando regreses, hazlo con algo interesante, algo que despierte su curiosidad. En lugar de un mensaje aburrido como, «Hola, ¿cómo estás?», di algo como, «No sabes lo que me pasó hoy. Pero primero dime, ¿qué ha sido lo más loco que te ha pasado últimamente?». Esto hace que la otra persona quiera responderte porque despierta su curiosidad. No solo regresaste, sino que además trajiste algo que genera emoción. Y aquí viene otro truco. Cuando la conversación esté en su mejor momento, corta primero. Di algo como, «Me encanta hablar contigo, pero tengo que irme. Luego te cuento el resto». Esto es como una serie que deja los mejores momentos para el siguiente capítulo. La otra persona se quedará con ganas de más.
La importancia del equilibrio. Por último, recuerda que el silencio es solo una herramienta, no la estrategia completa. No puedes basar toda tu relación en desaparecer y reaparecer, porque tarde o temprano eso deja de funcionar. El verdadero secreto es saber cuándo estar presente y cuándo alejarte un poco. Saber equilibrar el interés con el misterio. Y sobre todo, recuerda esto. Si alguien tiene verdadero interés en ti, no va a dejar que un poco de silencio lo aleje. Ahora dime, ¿te ha pasado alguna vez que alguien usó el silencio contigo y te dejó pensando en él o ella más de lo que querías? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like para que sigamos hablando de estos temas que tanto te interesan. Nos vemos en el próximo video.